Queridos amigos, están escuchando La Voz del Evangelio Eterno, un programa presentado por el Ministerio del Evangelio Eterno, fundado en 1992 por creyentes adventistas del séptimo día. Este es un programa cristiano dedicado a presentar el cumplimiento profético, la advertencia y la revelación de los últimos tiempos, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Bienvenidos nuevamente, hermanos y amigos, a La Voz del Evangelio Eterno. Yo soy su pastor y amigo, Rafael Pérez, quien les invita de inmediato a que tengamos unas palabras de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que tú nos das. Danos la sabiduría, que no sean nuestras palabras, sino sean tus palabras, la que tú pongas en cada uno de nuestros corazones. Amén. En tus manos nos encomendamos. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a continuar con esta serie de estudios que quizás si algunos se estarán preguntando, bueno, La Voz del Evangelio Eterno está presentando estos programas y para la gloria de Dios, como ya lo hemos mencionado, es nuestra oración, nuestro deseo que este programa llegue a todas partes del mundo, ¿no? Por eso nos estamos sacrificando, tratando de ponerlo por radio a nivel nacional e internacional, televisión, etcétera, etcétera. Y yo creo que una temática sería buena, aplicable, sería hitos del cristianismo o pilares del cristianismo. ¿Por qué? Digo esto. En el programa anterior, por ejemplo, estuvimos hablando de cómo unos jóvenes hebreos fueron llevados cautivos junto con un pueblo que había desobedecido a Dios y Dios le permitió ser llevado como esclavos al imperio babilónico. Habíamos dicho, estuvimos tratando de hacer un paralelo y vamos a continuar con ese paralelo de cómo las enseñanzas que Dios quiere mostrarnos a través de esa historia sagrada. Y no es un capricho nuestro, porque la Biblia misma nos amonesta que debíamos de tomar esos acontecimientos, esos eventos proféticos e históricos como amonestación para nosotros, lo que habremos de vivir en estos últimos días. Si yo le pregunto a ustedes, mi hermano Jean, hermano Francés, que dicho de paso, bienvenido nuevamente al programa aquí, ¿no? Es un placer nuevamente poder estar aquí compartiendo con usted y con cada uno de nuestros amigos que nos están escuchando en estos momentos. Amén. Gracias por el privilegio que nos da de poder nuevamente dirigirnos hacia ustedes. Esperamos de que estos programas sean de mucha bendición para cada uno de ustedes. Amén, amén. O sea, nosotros vimos entonces en la palabra de Dios, en un capítulo ahí muy conocido por nosotros, pero quizá para bien de tantos amigos allá afuera que nos escuchan este programa, el apóstol Pablo habló de que esas cosas que antes fueron escritas es para nosotros, ¿no? ¿Se acuerdan el capítulo y el versículo para no tener que leerlo? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 8 más o menos. Versículo 11, ¿verdad? 11. 6 y 11, ¿verdad? Específicamente. Ahora, seguimos entonces, hablábamos de la comida. Estos jóvenes con Daniel rehusaron la comida de un rey pagano. No quisieron contaminarse con el vino. Y decíamos que la comida y ese vino era un símbolo de ¿qué? O sea, un símbolo de lo que es hoy la palabra de Dios representada por la comida. Cristo vino a esta tierra, decíamos también en ese programa, Él vino a traer la verdadera comida y la verdadera bebida, que era ese vino que representaba la verdad del evangelio. Hoy, obviamente, se predica un evangelio allí afuera, pero está mezclado, está adulterado. No se está dando la verdadera comida ni la verdadera bebida a aquellos que desean comer o beber de ese verdadero vino. Así como esa comida y ese vino literal, para Daniel y esos jóvenes, ellos vieron que estaban contaminadas. Bueno, no vamos a entrar en detalle con todos los versículos que dimos, porque entonces estaríamos repitiendo mucho
y queremos mejor que aquellos que no tuvieron la oportunidad de escuchar el programa pueden ir a nuestra página electrónica, el Evangelio Eterno, así mismo, todo junto, el evangelioeterno.org, y ahí pueden escuchar los programas, y aquellos que quieren ver también el programa en video también lo pueden ver ahí en esa página electrónica. Pero sí me gustaría resaltar un punto que tal vez lo dejamos en el tintero en nuestro tema anterior, fue que estos tres jóvenes hebreos, junto con Daniel, se mantuvieron firmes. Esa palabra propuso, porque dice que Daniel propuso en su corazón, de acuerdo a Daniel 1:8 y versículo 9, en hebreo es perseverar, determinar o estar firmes. Y ese va a ser la gran prueba en el tiempo del fin. Muchos de los hijos de Dios van a ser confrontados con la comida, no esa comida física, y con la bebida, no ese vino físico de Babilonia, sino esa comida espiritual y ese vino espiritual que representan las falsas doctrinas que Babilonia le va a querer dar al mundo a comer y a beber nuevamente en el tiempo del fin. Que se lo está dando ya. Exactamente, entonces muchos como Daniel y sus compañeros van a proponer en su corazón, se van a mantener firmes como lo hicieron esos jóvenes hebreos porque estaban exponiendo sus vidas. Eran jóvenes que estaban siendo preparados en la corte de Babilonia. Y yo quiero que las personas que nos están escuchando entiendan bien esto, porque el riesgo que estos jóvenes estaban tomando era un riesgo bajo pena de muerte, en otras palabras. ¿Por qué? Desacatar las reglas y las órdenes de un rey en ese entonces era prácticamente la pena de muerte. Buscarse la muerte, claro. Y hay un grupo de personas en el libro de Apocalipsis que van a morir, pastor, amigos oyentes, hermano Rancés, que van a morir precisamente porque no se doblegaron ante la comida y la bebida del rey, ante la comida de Babilonia y la bebida del vino de Babilonia. Y permítame citar brevemente Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, porque Juan ve a ese grupo. Muy bien. Dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí podemos ver a un grupo de personas que, como Daniel y sus tres compañeros en Babilonia, no estuvieron dispuestos a doblegarse ante el mandato del rey, ante el mandato de ese gran poder que va a dominar al mundo en el tiempo del fin, que es esa Babilonia mística de Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis capítulo 17 y Apocalipsis capítulo 18, que por supuesto vamos a estar hablando un poco más abundantemente en cuanto a ese poder en programas posteriores. Pero lo que este versículo me dice es que va a haber un grupo en el tiempo del fin que van inclusive a perder sus propias vidas con tal de no aceptar esa comida adulterada y esa bebida adulterada, ese vino de Babilonia. Y dice, porque fueron decapitados por causa del testimonio y por la palabra de Dios. Amén. Esta palabra, Pastor Pérez, hermano Rancé, amigos que nos escuchan, es la verdadera comida. Amén. Aquí está el alimento no adulterado y aquí está la bebida no adulterada que cada uno de nosotros vamos a aceptar, y muchos tristemente van a morir por no aceptar esa comida adulterada que Babilonia le va a ofrecer al mundo o que le está ofreciendo al mundo. Muy bien, hermano Rancés. Cabe la pena destacar, ¿no? Ya que estamos hablando de la comida y de la bebida de la cual Daniel y los tres jóvenes hebreos se abstuvieron. Nosotros podemos ver que esta comida y esta bebida, por supuesto, ya nosotros lo habíamos dicho en los programas pasados, era una comida que había sido ofrecida a los ídolos, a los dioses paganos. Por lo tanto, Daniel no quería, por supuesto, contaminarse con una comida que había sido ofrecida a los ídolos. Y era una comida inmunda también. También era una comida inmunda, y a eso me quería referir porque ya nosotros lo hemos mencionado y me gustaría volverlo a mencionar aquí en Génesis capítulo 1, versículo 29, en la creación, y esto vale la pena recalcarlo, ¿verdad? Génesis capítulo 1, versículo 29, cuando Dios creó al mundo, en la creación, el Señor, después que formó al hombre, ¿verdad?, del polvo de la tierra, también le dio el alimento
que el hombre necesitaba para que tuviera salud, para que tuviera un vigor. Lo dice claramente Génesis 1:29, ¿cuál era ese alimento? Dice claramente Génesis 1:29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Claramente, hermanos y amigos que nos escuchan, aquí el Señor le había dado al hombre el alimento que era para preservar la salud. Y fíjense bien, el secreto del éxito de Daniel y los 3 jóvenes hebreos aquí en Babilonia, ¿cuál fue? De que ellos tuvieron temperancia, ejercieron la temperancia, es decir, se abstuvieron de comer de animales inmundos, de la carne, que es tan perjudicial para la salud. Y fíjense cómo dice aquí, y me gustaría mencionar una cita aquí, hablando de Daniel y los 3 jóvenes hebreos en Babilonia. Dice esta cita lo siguiente: cuando Daniel estuvo en Babilonia, fue acosado por tentaciones con las que nunca había soñado. ¿Lo ven? Y comprendió que debía mantener su cuerpo en sujeción. ¿Ok? Propuso en su corazón que no bebería del vino del rey ni comería de sus manjares. Sabía que para poderte vencer debía tener una clara percepción mental para ser capaz de discernir entre el bien y el mal. Aquí podemos ver, hermanos y amigos que nos escuchan, la importancia de tener una dieta apropiada. Cuando nosotros, y hay una relación muy estrecha entre la mente, entre el cerebro y el estómago. Cuando nosotros tenemos una indigestión, ¿qué es lo primero que pasa? Tenemos un dolor de cabeza, ¿verdad que sí? Ahora, cuando Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ¿era por qué? Porque él necesitaba tener ese discernimiento para poder diferenciar entre el bien y el mal. Y eso fue el secreto del éxito de Daniel y los 3 jóvenes hebreos. Y por eso es que vamos a ver más adelante, cuando pasemos a los capítulos 2, 3, 4, vamos a ver un desempeño exitoso en la vida de estos 3 jóvenes hebreos junto con el profeta Daniel. Sí, sin duda, la misma ciencia hoy médica pues, nos advierte que debemos cuidar nuestro cuerpo y además, por encima de todo, debemos cuidar nuestro cuerpo porque son templos del Espíritu Santo. Así lo dice Primera de Corintios. ¿Y cómo vamos a llenar nuestros cuerpos, convertir nuestros cuerpos como en cementerio de cadáveres de animales muertos? Así que yo creo que Dios, quien nos creó, sabía mejor que el hombre cuál era la dieta ideal para nosotros. Así que Daniel, en apenas 10 días, se vio en ello un cambio. Cuando empezaron a comer legumbres y agua para beber. Y agua. O sea, simple y llanamente una dieta vegetariana. Así mismo. Nosotros, pues, creemos que, creo que lo podemos comprobar en la Biblia, no solamente aquí en el caso de Daniel, con los jóvenes, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, también Él le dio una dieta completamente vegetariana. El maná. Le quitó, era maná, no era carne, ¿no? O sea, que vez tras vez encontramos verdades que tienen que ver con el cuidado de nuestro cuerpo, porque Dios quiere prepararnos para vivir ya en la tierra nueva. Una de las cosas que Dios le dice al pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto, Él les dice prácticamente a ellos que si ellos seguían fielmente las normas establecidas por Él en cuanto a la dieta, porque obviamente ellos habían estado en cautiverio por un periodo de 400 años y esa dieta Dios se la quería cambiar porque nunca fue el plan de Dios, como leyó el hermano Rancés en Génesis capítulo 1 versículo 29, de que el hombre dependiera de una dieta de fuente animal. Ese nunca fue el plan de Dios, porque Dios creó este cuerpo humano y Él sabía cuál era el alimento correcto para que este cuerpo pudiera funcionar correctamente. Cito Éxodo capítulo 15 versículo 26. Dios le dice al pueblo de Israel: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos,
y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. O sea, la garantía para nosotros poder disfrutar de una buena salud debe ser, número uno, la temperancia, como lo mostraron Daniel y sus 3 compañeros allí en Babilonia. Y número 2, seguir una dieta estrictamente como Dios la ha establecido en su palabra, en el principio. Por eso, la recompensa que Dios le dio a estos jóvenes se encuentra establecida en Daniel 1:17, donde nos dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. O sea, llegaron a ser 10 veces más sabios que todos los sabios de Babilonia, dice el versículo 20 de Daniel capítulo 1. Y me gustaría, pastor, hermano Rancés, los hermanos y amigos que nos escuchan, compartir una hermosa declaración en un libro que nosotros tenemos por acá, que se llama Consejos sobre la Salud, la página 42, que nos dice: si hubo alguna vez en un tiempo en que la alimentación debía ser de la clase más sencilla, es ahora. ¿Por qué? Porque hoy vemos que el mundo está enfermo. El mundo está enfermo hoy como producto de lo que el mundo está comiendo. No debe ponerse carne delante de nuestros hijos, sigue diciendo esta interesante declaración. Su influencia tiende a excitar y fortalecer las pasiones inferiores y tiende a amortiguar las facultades morales. Los cereales y las frutas, preparados sin grasa y en forma tan natural como sea posible, deben ser el alimento destinado a todos aquellos que aseveran estar preparándose para ser trasladados al cielo. Amén. El apóstol Pablo muy claro también nos habló que si nosotros, cualquier cosa que hagamos, aun en el comer o el beber, debe ser para la honra y la gloria de Dios. No para gloriarnos nosotros mismos. Primera de Corintios 10:31. 10:31. O sea, no es para gloriarnos nosotros mismos. Ahora, ¿qué llevó esta temperancia, por así decirlo, ¿no? Que dicho de paso, la temperancia es un fruto del Espíritu Santo. Amén. De acuerdo a Gálatas 5:22, ¿no? O sea que aquí no estamos hablando algo que no esté en la Biblia. La temperancia, mis amigos, es parte del Evangelio. Lo que pasa es que como no nos hemos acostumbrado a participar de un Evangelio espurio, esa comida del rey babilónico místico de estos últimos tiempos, pues nosotros hemos perdido el verdadero sentido, el por qué. Nosotros debemos, cuando nos sentamos en una mesa, disfrutar de un manjar, pero que sea un manjar que sirva para que mi creador sea glorificado. Amén, así es. No glorificar mi apetito pervertido. Que mucha gente me dice: no, es que ustedes a veces le dicen a la gente, creen que se van a salvar por tener ciertas dietas. No creemos que nos vamos a salvar, ni por llevar una dieta ni enseñamos diferente, eso tampoco. ni enseñamos eso, es una mentira, ¿verdad? ¿Verdad? Simplemente, mis amigos, creemos firmemente que si somos parte del pueblo de Dios, vamos a ser ese templo que Dios quiere apartar y consagrar hasta su venida. ¿Y qué mejor que servirle a Dios en un buen estado de salud? Amén, amén. O Dios desea, amigos oyentes, que ustedes y nosotros les sirvamos quejándonos de un sinnúmero de enfermedades. Eso es lo que ustedes desean. Por eso el Señor dejó establecida esa dieta, para que nosotros nos alimentemos correctamente y no usemos eso, obviamente, como un punto de salvación, por supuesto, sino para que podamos disfrutar de buena salud y así poder glorificar a Dios. Sí. Como Él lo ha pedido. Lo que sí es un punto de salvación es que nosotros nos contaminemos o no nos contaminemos con la comida espiritual y el vino de Babilonia. Exacto. Ahí sí, por eso hemos hecho ese paralelismo. Hemos estado haciendo en programas anteriores y vamos a seguir trayéndolo, porque así es como la Biblia dice la palabra de Dios, debemos estudiarla. ¿Ok? Bueno, ok. Vimos que Daniel y sus compañeros se abstuvieron de esa comida, de ese vino, y eso trajo como resultado que fueron más sabios. Después, pasemos, digamos,
en el libro, el capítulo 2 de Daniel. Hay algo maravilloso allí. Pero antes de estar ahí, el rey Nabucodonosor hace un sueño, o sueña un sueño, ¿no? El sueño se le va de la mente cuando él despierta. Los reyes en ese tiempo tenían astrógonos, ¿verdad? Magos, adivinos, para no tener que leer mucho, como una historia bien conocida. ¿Qué hizo el rey cuando despertó y el sueño se le fue, dice la Biblia? ¿Qué fue lo que dice? Que llamó a quiénes. Bueno, a sus magos, encantadores, astrólogos, adivinos, y les dijo a ellos, no solamente que le dijesen el sueño que él había olvidado, porque él tuvo un sueño que lo impresionó, ¿verdad? Pero no solamente le dijo eso, sino que también le diese el significado del sueño. Ahora, y en ese sueño estaba involucrado, ¿qué cosa? Prácticamente el futuro de Babilonia. No solamente Babilonia, de los grandes reinos. De los grandes imperios. Esto es muy importante, mis amigos. Vamos a ver que estaba involucrado desde Babilonia hasta la misma venida del Señor. Hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Ahora, siendo que esto es tan importante, yo creo que debemos ir desmenuzando paso a paso este sueño y ver también si es que la profecía estaría jugando un papel importante para el pueblo de Dios en estos últimos días. El apóstol Pedro habla algo así. Léalo, por favor. Es correcto. Citamos segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, porque hay muchas personas, pastor, que también dicen o nos dicen a nosotros, es que ustedes siempre están hablando de profecía. ¿Sí o no? Pero la palabra de Dios dice claramente, tenemos también la palabra profética más segura, oigan bien el lenguaje del apóstol, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, sigue diciendo el apóstol, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, nosotros no podemos darle nuestra propia interpretación, porque la Biblia misma se interpreta por sí sola. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Así que el llamado que nos hace la Biblia es que al entrar entonces de lleno a esta extraordinaria profecía contenida en el capítulo 2 del libro de Daniel, nos está diciendo que tenemos que estar con los ojos bien abiertos, estar atentos a esa palabra profética más segura como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Amén, amén, amén. Entonces, ya sabemos, el rey sueña, tiene un sueño, no lo entiende, ¿ok? Se perturba, el rey, la mente del rey queda perturbada. Los sabios, de acuerdo al capítulo 2 de Daniel, no pudieron interpretar el sueño, ¿verdad? Hablaban 4 y 5, léalo rapidito, 2 versículos. Dice el verso 4 y 5. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Vale la pena destacar aquí, hermanos, que el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, él exigió a los encantadores, los caldeos, los adivinos de su reino, que les mostrase el sueño y la interpretación. Y que si no se lo mostrase, había una sentencia contra ellos. Claro. Y sus casas iban a ser hechas muladares, es decir, iban a ser destrozadas sus vidas, corrían peligro sus vidas. Ahora, ¿cuál fue la respuesta que le dio esos encantadores, magos, astrólogos que el rey Nabucodonosor tenía en su reino? Si el rey le place decirnos cuál fue el sueño que tuvo, nosotros le vamos a dar la interpretación. No solamente eso, de acuerdo al versículo 11 de Daniel 2, ellos tuvieron que reconocer
que el único que podía revelar ese sueño era ¿quién era? Léalo, por favor. Dice, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Y me llama mucho la atención este versículo. ¿Por qué? Porque primero ellos reconocen ahí de que ellos ya se dan por vencido. Rey, nosotros no podemos darte la interpretación de este sueño porque el asunto que el rey demanda ni siquiera los magos ni nosotros podemos interpretarlo. Solamente dice aquí el verso 11, salvo los dioses, y hablan en plural porque ellos eran politeístas, ellos adoraban muchos dioses, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Aquí ellos se estaban refiriendo, era al Dios creador de los cielos y de la tierra, pero ellos lo interpretaban como dioses. ¿Por qué? Porque ellos eran politeístas. Ahora, cuando se dan cuenta, el rey se da cuenta, bueno, se da el edicto de destruir a los sabios, y recuerden ya, Daniel con sus amigos habían demostrado mucha sabiduría. Cuando Daniel escucha ese edicto que se da, esa orden del rey de matar, ¿cuál fue la actitud que él tomó, mi hermano Jan? Sí, me gustaría resaltar algo rapidito antes de dar respuesta a esa pregunta o interrogante que usted acaba de hacer. Me llamó mucho la atención el versículo 5 de Daniel, me dejó pensando cuando el hermano Rancel lo leyó, donde dice que si no me mostráis el sueño, le dijo el rey Nabucodonosor a los caldeos, a los magos, bien fin, a los adivinos, y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Esto me llama mucho la atención porque aquí los astrólogos, los magos, los caldeos, los adivinos del rey de Babilonia, los que servían en la corte del rey, no estaban incurriendo en desobediencia hacia el rey. Simplemente le estaban preguntando al rey que le dijeran cuál era lo que él había soñado. Claro. Y sin embargo, el rey le dijo, si ustedes no me muestran el sueño, sus casas van a ser puestas en muladares y ustedes van a ser hechos pedazos. Pongámonos a pensar estos dos cuadros. Vemos el cuadro de estos hombres que no estaban incurriendo en desobediencia o desacato al rey de Babilonia, pero sí vemos a Daniel negándose a comer la comida y la bebida del rey. Ellos sí estaban incurriendo en desobediencia. Así que podemos ver que estos jóvenes tenían valor. Y ese es el valor que Dios quiere que nosotros tengamos en el tiempo del fin, amigos oyentes. ¿Por qué? Porque Dios espera que nosotros seamos fieles a Él so pena de muerte. Y bien, volviendo a la pregunta que usted hizo. Sí. Dice que Daniel, cuando oyó el edicto, cuando oyó de la sentencia de muerte, dice Daniel 2:16, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. ¿Qué fue lo primero que hizo Daniel? Porque ese relato es hermoso. Los versículos que siguen, 17 al 19. Hermoso, ¿no? Daniel hizo algo que nosotros también como cristianos creo que debemos también estar más acostumbrados a hacer. ¿Qué fue lo que hizo? Antes de seguir leyendo, ¿verdad? Me gustaría recalcar de que a diferencia de los magos, astrólogos, encantadores y adivinos que el rey Nabucodonosor tenía en su imperio, ¿qué fue lo que ellos le pidieron? Rey, díganos el sueño y le vamos a decir la interpretación. Pero ¿qué fue lo que le pidió Daniel, el profeta Daniel, al rey Nabucodonosor? Lo que le pidió fue, dame tiempo y yo te voy a decir qué fue lo que tú soñaste y la interpretación del sueño. ¿Ok? Ok, sigue diciendo aquí, voy a leer desde el versículo 17 al 19. Al 19, dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Amén. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Qué maravilloso. Creo que me llama la atención aquí cuando dice que les fue revelado en visión de noche. ¿Sabe una cosa? Siguiendo con el paralelo, si hubo una época
oscura, espiritualmente hablando, fue en la época de Daniel y sus amigos. Recuerden, tenían delante de ellos un rey severo, un rey cruel, que mandaba meter gente en los leones, lo despedazaba, como él dijo. Una noche oscura. Nosotros también estamos viviendo una noche muy oscura en este tiempo, espiritualmente hablando. Así es. ¿Y cuál debiera ser la actitud nuestra también? Bueno, como Buscar lo a dice aquí, qué? A Dios. Al Dios del cielo, hermano. eso fue lo que hizo Daniel precisamente aquí Buscando, en estos versículos. buscó al Dios del cielo. Así Y es. hermanos, si alguna vez te has sentido confundido, confundida, perturbada, que a quién creerle, que a quién seguir, a dónde voy a, o sea, que a dónde voy a asistir, porque hay tantos evangelios. Pero lo que la gran mayoría hacen es buscar al pastor de la iglesia a la cual ellos pertenecen. Cuando están Tristemente. confundidos, cuando no entienden este mensaje que nosotros estamos proyectando a través de estos medios, ¿qué hacen? Van a sus iglesias. No van ante Jehová a pedir sabiduría como lo hizo Daniel, sino que van al pastor de sus propias congregaciones. Y es triste ver cómo también ministros, pues cuando usted trata de compartir estas verdades, ellos lo que dicen primero enseguida es, no, si no está de acuerdo a mi Santa Madre Iglesia, yo no puedo compartir esa interpretación, aunque usted me la esté mostrando en la Biblia. No, hermanos y amigos, debemos ser como Daniel, entrar, buscar al Dios del cielo. Y el Dios del cielo que les reveló a Daniel, nos lo va a revelar a nosotros, no en un sueño, no en visiones, sino a través de ¿qué? De su palabra. De la palabra de Dios. Así que es muy importante eso, mis amigos. Daniel, ¿cuál fue el resultado de Daniel? Primero, haber sido obediente a Dios, aún con su alimento. Segundo, por mantenerse firme, Amén. aún en la presión. Amén, así Muy es. importante que en el futuro vamos a ver también que se proclamará un edicto en el mundo entero. Por eso Jesús le dice a un grupo de personas en el tiempo de fin, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Muchas personas piensan que esas pequeñeces, esa comidita del rey, ese plato de comida y esa copita de vino, eso no tiene nada que ver. El reino de Dios, dicen ellos, Sí. no es comida ni bebida. Eso no importa. Tómate el vinito, tómate el tequilita, tómate la cervecita, que Dios no toma en cuenta nada de eso. O en lo espiritual, sigue creyendo lo que tú quieras, sigue asistiendo en tus tradiciones, sigue participando de tus idolatrías. No importa, si tú crees en Dios, tú vas para el cielo. O sigue violando algún principio de la ley de Dios, que de todas maneras Cristo es amor y te va a llevar al cielo. Esa es el argumento de Satanás. Sí, sí. Ese era el argumento de Nabucodonosor y ese es el argumento de Babilonia moderna hoy. Sí, Y eso es lo que muchos están creyendo. Por eso es que muchas personas, como usted lo acaba de mencionar, se encuentran en oscuridad y en tinieblas. Claro. Y es por eso que nosotros necesitamos dejarle saber a las personas que nos están escuchando que entiendan, por favor, que si nosotros somos fieles en lo poco, el Señor nos va a recompensar en lo mucho en el tiempo del fin. Amén. Porque todas estas profecías, mis amados, se están cumpliendo y se irán cumpliendo según nos vamos acercando al fin. Y va a ser de una forma rápida. Porque ese edicto del rey fue un edicto que le tomó de sorpresa aún a su gente de su gabinete. Porque su gabinete eran aquellos astrólogos, Magos, adivinos. Así que mis amigos, así va a tomar como una sorpresa agobiadora al mundo entero lo que viene para la tierra. Y no queremos que eso te pase a ti. Por eso estamos presentando estos mensajes. Amén, amén. Entonces, otra vez volviendo a Daniel. ¿Recibió Daniel revelación de Dios, sí o no? Amén, así es. Pastor, me gustaría leer los versículos 20 al 22 porque son de mucha importancia para nosotros. Yo creo que Daniel fue un hombre muy valiente. La gloria y la honra sea para el Señor. Amén. Cuando uno como cristiano se mantiene firme en la primera prueba,
con el favor del Señor uno va a prevalecer en la segunda y en la tercera y en la cuarta. Así es. Daniel se mantuvo firme en la primera prueba, que fue el alimento, la comida del rey y el vino que el rey bebía. Cuando se presenta ante el magistrado, ante el soberano más poderoso de esta tierra, porque vale la pena recordar a nuestros amigos que nos están escuchando, que en ese entonces Babilonia era un imperio mundial y Nabucodonosor era el rey más poderoso de esta tierra. Y noten las palabras de Daniel capítulo 2 versículo 20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Pastor, esto es prácticamente decirle en la cara al rey Nabucodonosor: tú no eres el hombre más poderoso de esta tierra. Hay un ser más poderoso que tú y es el Dios todopoderoso. Es lleno, tiene poder y tiene sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, dice el versículo 21. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. O sea, este es un hombre muy valiente. Estar frente al monarca más poderoso de esta tierra y decirle en su propia cara prácticamente: mira, rey Nabucodonosor, tú no eres el hombre más poderoso de esta tierra. El hombre más poderoso de esta tierra es el Dios verdadero al que yo sirvo. Amén. Hermanos, Hermano, si tomásemos esa actitud de asegurarnos que todo lo que practiquemos, nuestra religión que practiquemos, sea un así, dice Jehová. Si nuestras vidas fuesen puestas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, cuán diferente sería este mundo, ¿no? Cuán diferente fuera el mundo cristiano hoy en día. Vamos a continuar porque aquí aquí hay un juego de palabras muy importante que podemos seguir sacando enseñanzas para nosotros. ¿Qué le dijo Daniel al rey que había visto en su sueño? ¿Pudo ver el sueño ya, Daniel? ¿Ah? Así es, claro que sí. ¿Qué pasó? Léalo, el 29 al 31. Dice: Daniel 2. estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Ok. ¿Qué fue lo que le mostró en sí para...? 31. Ok, Dice dale. verso 31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Entonces Daniel todavía estaba hablando, explicándole al rey, y ahora dice: mira, tú lo que viste fue una estatua grandísima, una imagen grandísima. Y en esa imagen estaba allí en tipo de símbolos. Es muy importante que entendamos esto. Mis amigos, radio escucha, radio y televisión, donde sea que se presente estos programas. Es muy importante que entendamos que en esa imagen, otra vez, estaba envuelta prácticamente la historia de esta tierra, Así es. en forma de figuras. De verdad que Daniel es un hombre digno de admirar porque fue un hombre muy valiente, porque en el versículo 27 de su libro, o de su capítulo 2 de su libro, Daniel nuevamente le dice al rey el misterio que el rey demanda. Ni sabios ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Qué maravillosas palabras. Ok, ¿cómo era que estaba esa imagen? Vamos a ver, vamos a ver. Esa imagen la imagen Aquí lo que dice. dio Daniel 2, 32 y 33. Sí, aquí lo dice claramente el verso 32. Dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Ok, o sea,
vamos a ir por detalle, ¿verdad? Daniel, Dios le había revelado a Daniel que la cabeza de oro estaría representando ¿a quién? Vamos a ver. Lo dice más adelante en el Sí. verso. ¿A quién estaba representada la cabeza de oro? Vamos a ver. Dice el verso 38. Sí. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Ok. Aquí le estaban diciendo claramente el profeta Daniel al rey Nabucodonosor que él representaba esa cabeza de oro. Claro, y nos imaginamos al rey pensando que él quería hacer todo el cuerpo aquel, toda imagen de oro que representaba a él. Pero no, Daniel estaba revelando no lo que él quisiese oír, sino lo que Dios quería que le dijera. Así es. También esa otra enseñanza que podemos ver ahí. Muchas veces nosotros queremos mostrarle a la gente solamente lo que le guste oír. Vean, a mí me gustaría ser así también, pero no. El ministro o el cristiano que expone la palabra de Dios no va a querer congratularse con la gente tan solo para hacerlo sentir bien. No. Él le dijo, tú eres. O sea, tu reino solamente se va a limitar a lo que es la cabeza de oro. Así es. ¿ok? Y lo dice claramente, el verso 39 continúa diciéndolo. Claro. Es decir, el profeta Daniel le estaba confirmando al rey Nabucodonosor que su reino no iba a ser eterno como él lo estaba presumiendo o pretendiendo en el capítulo 3. Claro. Pero aquí lo dice el verso 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Es decir, aquí ya el profeta Daniel ya le estaba revelando qué representaba esa imagen multimetálica que él había soñado. Así que vemos nosotros cómo se cumple lo que dice anteriormente, que Dios quita y pone reyes. Ok, entonces el Señor le mostró ahí a través de diferentes metales los reinos que vendrían. El segundo después de Babilonia sería ¿de qué dice allí? Bueno, el 239 que usted leyó. Sí, en el versículo Pecho 3. y brazos de plata. Exactamente, pecho y de brazo. plata. Representado por el reino de Medo-Persia. Se levantó después del reino babilónico otro imperio que se llamó Medos y Persas. Así ¿Lo es. confirma la historia? Así correcto. es. Interesante, ¿no? Así es. Dios le muestra a su siervo, los profetas, lo que ha de venir, ¿verdad? Y como ya hemos dicho, vamos a seguir viendo que en esta visión se presentaron eventos proféticos aún para estos últimos días. Pero fíjese, pastor, me llama mucho la atención que solamente en el verso 38 el profeta Daniel le dice a él que él era esa cabeza de oro. Es decir, que Babilonia estaba representada por la cabeza de oro, pero no dice más adelante cuáles eran los otros imperios. La historia es la que nos muestra a nosotros cuál fue el imperio que le siguió a Babilonia. Cuando Babilonia cae y surgen los medos y los persas. Sí. Posteriormente caen los medos y los persas y se levanta el imperio de Grecia. Después de eso vendría otro poder. ¿Que ese poder era qué? Dios te lo dijo. Sí. Grecia. Que en el valor metálico iba a ser menos que el oro, Inferior, menos que la plata. ¿Y ahora cuál era? el bronce. El bronce. Su vientre y sus muslos de bronce, dice Daniel 2:32. Interesante, ¿no? Luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. O sea, este vientre y muslos de bronce representa el tercer reino mundial, que es el reino de Grecia. Amén. ¿Se vio en la historia, pregunto a ustedes? Así es. Lo vemos como Grecia vino y conquistó. No solamente a los medos y los persas, sino al mundo, todo el mundo conocido de aquella época. Exactamente. En un corto periodo, con el gran Alejandro el Magno, creo. ¿no? Alejandro el Grande, que fue uno de los caudillos más famosos de la historia, inició su invasión en Asia Menor en el año 334 a.C. aproximadamente. Sí, quiero ir pasando esta
parte de la profecía de una forma breve, porque como vamos a ver más adelante, en el capítulo 4 o el 7 también, se van a repetir estas visiones proféticas, pero una forma más ampliada todavía, ¿verdad? Así que, pero había otro reino que Dios le mostró a Un Daniel. cuarto reino contenido en Daniel 2:33, que dice sus piernas de hierro, y el versículo 40 dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ese cuarto imperio representado por esas piernas de hierro es el reino o el imperio de Roma. Que la historia confirma que empezó en el año 167 de la era cristiana y se extendió ¿hasta cuándo? Hasta el año 476 después de Cristo, y fue precisamente bajo este imperio que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nació en este mundo. Y lo podemos citar brevemente. No sé si usted le desearía que citáramos aquí, claro. en el libro de Lucas. Claro. Podemos leer en el capítulo 3 y el versículo 1, dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia. Así que, y en Lucas capítulo 2 y el versículo 1 nos dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. O sea, Roma, cuando Cristo nace en esta tierra, él nace bajo el cuarto imperio romano, bajo las piernas de hierro de la imagen multimetálica que ve el rey Nabucodonosor allí en ese capítulo 2 del libro de Daniel. Maravilloso eso. Maravilloso. Se cumplió al pie de la letra toda esta visión. Por eso era que era tan importante para que Dios le mostrase al rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, lo que había de acontecer, porque en ese sueño estaba encerrada la historia, prácticamente. Fíjate, algo muy interesante. Después de la pierna de hierro, ¿qué era lo que decía la profecía? Daniel 2, 41 y 42. Léalo. Nos dice aquí, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Ahora, es muy importante, aquí hay algo, aquí hay muchas enseñanzas espirituales. Es cierto que cuando llegaría el periodo de la historia, donde estaríamos viviendo en los pies ya, ¿verdad? Es prácticamente en ese tiempo profético que estamos viviendo. Que en este tiempo es que estamos viviendo. Como dice allí en la profecía, lugares fuertes, pero lugares más débiles. No es eso, yo pregunto, lo que vemos ahorita, lo que hemos visto ya desde que el imperio romano se desintegró. Parte más fuerte, pero parte más débiles. Vamos a dar ejemplo concreto. Hay que mencionar brevemente, para beneficio de nuestros amigos oyentes, es que Roma, que era el cuarto imperio representado por las piernas de hierro, era un imperio, pero también era político religioso. ¿Por qué? Porque Roma era un imperio religioso a la misma vez. O sea, era un imperio pagano, era politeísta, creían en muchos dioses. Estamos hablando de la Roma de los Césares. Pero tenía el poder político también. Los Césares, el Congreso o el Senado de Roma eran los que tenían el poder en ese entonces. Pero vemos ahora una mezcla en los pies. Vemos hierro representado por el poder político, por el Estado, y vemos el barro. ¿El barro quién representa el barro, pastor? Porque eso vale la pena mencionarlo, porque nosotros los seres humanos somos barro, fuimos creados del barro. O sea que el barro puede representar también
a nosotros como la iglesia o el pueblo de Dios. Entonces ahí vemos como una mezcla, una unión, una liga de iglesia y Estado. ¿No y le parece a Estado. usted? Claro que sí. Y del mismo poder romano, de ese cuarto poder romano, surgiría entonces, estaría surgiendo una iglesia que estaría poniendo en práctica lo que ya la profecía decía. O sea, mezclando iglesia y Estado. Así es. Jeremías, capítulo 18. Vamos a ir a Jeremías 18, por favor. Ayúdenme ahí. Vamos a leer algunos versículos. La pregunta es muy importante. ¿Qué representaría el barro? Jeremías 18. Jeremías 18. Léese para que entendamos bien el contexto del versículo 1 hasta el 4. Léalo, por favor. Ok, dice Jeremías capítulo 18 del 1 al 4 lo siguiente. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Ok. Nota bien en el Isaías 64:8. También, por favor. Dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Está establecido pues en la palabra de Dios que el barro es símbolo de nosotros los seres humanos. Y vemos allí en los pies de esa imagen de Nabucodonosor, capítulo 2, versículos 41 y 42, una mezcla del hierro representando al Estado y el barro representando a la iglesia, al ser humano, una unión, pero decía el hermano Rancés, que se van a tratar de unir, pero ¿qué? Se van a tratar de pegar, pero no se van a ¿qué? A unir. Sí, Yo para tengo siempre, aquí sí, una cita sí. muy importante hablando del hierro y el barro, que es una mezcla político-religiosa, ¿no? Me gustaría citar esto. Dice así la cita. Hemos llegado a un tiempo cuando la sagrada obra de Dios está representada por los pies de la imagen, en los cuales el hierro estaba mezclado con el barro cenagoso. Dios tiene un pueblo escogido, cuyo discernimiento debe ser santificado y que no debe convertirse en profano, poniendo en el fundamento madera, heno y hojarasca. Perdón, usted estaba leyendo de un barro, ¿cómo? Cenagoso. Cenagoso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Un barro cómo? ¿Será un barro puro? Un barro impuro. ¿Es bueno ese? No, por supuesto que no. En inglés hay un término cuando se refiere a este barro que se mezcla con el Estado, que trata de usar el poder político para llevar adelante sus agendas, que ha tratado de usar el poder secular para perseguir a la gente. Dice en inglés que es un mighty clay, o sea, un barro, ¿cómo es la palabra otra vez? Cenagoso. No es un barro bueno. No es un barro legítimo. No es un barro legítimo. Y hermanos, Dios en su amor nos está indicando entonces que iba a venir, sí, un tipo de poder religioso, que sí que el barro es el representante del pueblo de Dios. Así es. Pero es un barro, el pueblo es un barro, ¿cómo usted leyó la cita ahí? Cenagoso. Y me gustaría... La cita es un barro, el barro del pueblo de Dios es un barro bueno, puro, no cenagoso. Claro, Okay. Pero aquí está hablando de la mezcla del hierro y el barro, es decir, la mezcla de la iglesia y el Estado, la unión de la iglesia y el Estado, porque sigue diciendo esta cita, en la parte final dice, esta unión está debilitando todo el poder de las iglesias, ¿lo ven? Esta interpretación en la iglesia, esta aceptación en la iglesia del poder del Estado traerá malos resultados. Los hombres casi han traspasado el límite de la frontera de Dios, han utilizado su fuerza política y se han unido con el papado. Pero llegará el tiempo cuando Dios castigará
a los que han invalidado su ley, y sus malas obras recaerán sobre ellos mismos. Amén. O sea, que estamos viendo en la Biblia el simbolismo del barro. Hay un barro que es bueno, puro, vamos a decir puro, que no se contamina, no se une con los gobiernos de la tierra, no entra en alianzas seculares para imponer sus creencias. Pero a través de la historia hemos visto una iglesia, un barro cenagoso, impuro, que ha venido influenciando a los gobiernos. Vamos a poner algunos ejemplos concretos. Cristo, el fundador de la iglesia cristiana, ¿se mezcló con los césares? Por supuesto que no. Los apóstoles se mezclaron con los gobiernos de la tierra. No. Jesús mismo estableció la división entre el Estado y entre la iglesia. Jesús dijo, dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Él mismo establece esa separación entre la iglesia y el Estado. Lo que me llama la atención es que usted mencionó algo muy importante. Nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, nunca nos debemos de unir al Estado para promover leyes que vayan en contra de lo establecido en la palabra del Señor. Amén, amén. Claro. No es nada malo, por ejemplo, nosotros como congregación o como iglesia, unirnos en proyectos, por ejemplo, de una campaña de salud. Hombre, claro. Con las autoridades civiles, por ejemplo. Amén. Vamos a promover 5 días para dejar de fumar. ¿Es algo malo en cuanto a eso? No, por supuesto claro que no. Pero cuando nosotros nos unimos con el Estado para promover leyes que van en contra de lo que dice la palabra de Dios, para inclusive perseguir a aquellos que presentan y predican estos mensajes, esa iglesia está uniéndose con el hierro, está mezclándose con el hierro, y Dios no la ve como su iglesia. Ese es un barro cenagoso. Es un barro cenagoso. Entonces, el barro que queremos invitar a nuestros amigos, ¿verdad? Nuestros amigos y hermanos, es que todos, por la gracia de Cristo, podamos venir y decirle, Señor, yo quiero ser un barro. Amén, así es. Que se pueda moldear. Gloria a Dios. De acuerdo a tu semejanza. Yo quiero que tú seas ese alfarero, para que tú seas quien me mezcle con tus verdades. Amén. A través de tu Santo Espíritu, que pueda recibir tu palabra en mi vida. Que Dios te bendiga, nuestros amigos y hermanos. Será hasta la próxima. Gracias por sus generosas donaciones y sus oraciones que nos permite mantener transmitiendo este programa. Sus donaciones son deducibles de impuestos y pueden ser enviadas a Ministerio El Evangelio Eterno, P.O. Box 15138, West Palm Beach, Florida 33416. Nos pueden llamar al teléfono 1-561-688-2150. Consulte nuestra página web www.elevangelioeterno.org.